La filosofía nunca fue un saber puramente teórico, sino que reflejaba las distintas facetas de la vida. Desde tiempos remotos, la historia guarda en sus anales recuerdos de las escuelas de filosofía. Nueva Acrópolis es una tentativa de aplicar los conocimientos y valores de las antiguas escuelas de filosofía, que siguen siendo actuales para el hombre de nuestro tiempo. Por eso hablamos de una escuela de filosofía a la manera clásica. Esto no significa volver a montar escuelas como las que existieron en Egipto, ni en Grecia, ni en Roma, ni en ninguna otra de las civilizaciones del mundo. Significa utilizar el concepto clásico de la filosofía como un estilo de vida, un estilo que nos permita desarrollarnos a nosotros mismos tales y como somos y poder conseguir lo mejor de nosotros mismos. Por eso lo llamamos escuela de filosofía. Las antiguas escuelas de filosofía eran ejemplo de una excepcional fraternidad filosófica, que reunía a los hombres de diferentes vocaciones y profesiones, dotados de múltiples y variados talentos. Fueron cátedras universitarias de ciencias y al mismo tiempo templos de las musas, donde se cultivaba el amor hacia lo bello y la armonía a través del ejercicio de las diferentes artes. Los estudios de filosofía y su aplicación práctica en la vida permitían a los discípulos un despertar paulatino de los potenciales multifacéticos del alma y de la inteligencia. Así fueron la escuela pitagórica, la academia fundada por Platón en Atenas, la escuela neoplatónica de Alejandría, la academia platónica en la Florencia renacentista y muchas otras. Las cofradías filosóficas que obraron a lo largo de los siglos han dejado huellas valiosas para la posteridad. Muchos discípulos de estas cofradías llegaron a ser hombres preclaros de su época. La filosofía siempre unió a los hombres en torno a los valores eternos. En este sentido, la aspiración principal de Nueva Acrópolis consiste en un renacer de la sabiduría y tradiciones inmortales del pasado, para darles una aplicación práctica en nuestra época contemporánea. Nació para dar nuevamente una oportunidad de vida a la filosofía, es decir, a la eterna búsqueda del conocimiento, a la eterna búsqueda de la raíz y del porqué de las cosas, a esas preguntas que constantemente nos hacemos los seres humanos y de las cuales buscamos una contestación. Por eso la filosofía, el amor al conocimiento, está en el corazón de Nueva Acrópolis. Es una manera de buscar también el corazón de los hombres y de esta manera, entre todos, conjuntamente y solidariamente, encontrar esta sabiduría que tanta falta nos hace y para la cual se ha puesto en marcha Nueva Acrópolis.